Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a hablar de Marte en casa 9. Marte, como sabemos, es un planeta que hay que aprender a canalizar. No es un planeta fácil. Marte es un planeta que tiene sus recovecos. Obviamente nos da impulso, fuerza, energía. Nos da algún tipo de convicción que nos permite accionar de una forma directa, sin filtros. Entonces, en ese sentido, ayuda mucho a ser operativo, ayuda mucho a conseguir lo que uno quiere, permitiendo acciones muy concretas, muy directas, muy, digamos, yendo al objetivo claramente, sin escalas, sin vueltas. Marte se caracteriza por ser cero vueltero. Y la casa 9, que es el otro elemento que vamos a combinar acá, estamos hablando, recuerden, de un recorte didáctico que es Marte presente en la casa 9, ¿sí? Y acá tenemos casa 9, es una casa con rasgos muy jupiterianos, que habla de viajes, habla de legalidad, habla de estudios superiores, personas capacitadas, idóneas, ¿no? Habla de nuestras creencias. Es una casa bastante completa. Nosotros vamos a agarrar ciertos puntos. Podríamos tomar, por un lado, temas legales, por un lado, viajes, por un lado, estudios. Lo dejamos así en estas tres patas y vamos a andar bien para no andar eh, dando vueltas sobre la información innecesariamente. Entonces, ¿es importante entender la energía de este planeta? Sí, como todos los personales. Recuerden que esto viene así. Nosotros tenemos solo un ascendente como nuestra plataforma de partida y donde tenemos que empezar a trabajar y donde uno empieza a ver virtudes, defectos, carencias, son en los planetas personales. Y una vez que uno tiene trabajado los personales, puede ir a trabajar el resto, los sociales, los transpersonales. Entonces, de esta manera es mucho más claro el trabajo de energía. Entonces, vamos a ver un poco esto. ¿Cómo es este Marte en casa 9? Y lo vamos a desdoblar, ¿no? Como positivo, negativo o de qué manera trabajarlo a favor nuestro y de qué manera muchas veces este exceso de energía juega en contra nuestra o no nos facilita las cosas. Entonces, primero, casa 9 tiene que ver con las leyes, tiene que ver con lo legal, ¿sí? Y hay una clara lucha por lo legal, por lo cual acá podemos ver que o hay una lucha de parte de la persona por la justicia, por las leyes, o tiene un conflicto legal con otra persona. Después hay que ver tránsitos y un montón de cosas para ver si ese conflicto legal va hacia un punto de ganar digamos, el conflicto o tener complicaciones con el conflicto. Y cuando hablamos acá de leyes, cuando uno toma esta mirada, hablamos de la justicia, lo legal. Hablamos, a ver, la casa opuesta a la casa 9 es la casa 3. Entonces hablamos de papeles, hablamos de cuestiones con la justicia, ¿bien? Donde puede haber jueces, o sea, para que entiendan el contexto, estamos hablando de las leyes y puede ser la resolución de un juicio, de cualquier índole, laboral, social, etcétera. Por otro lado, también ahí en casa 9, que es donde a mí más me gusta verlo, tiene más potencial, es el tema en nuestras creencias. ¿Por qué? Es importante entender que nuestras creencias son un poco el filtro, ¿no? Supongamos que a nuestros anteojos le ponemos un lente de otro color, son un poco el filtro con lo que juzgamos todo lo que nos pasa, todo lo que está alrededor y le damos justificación a nuestros actos. ¿Y esto qué quiere decir? A ver, vamos a imaginar que nosotros vivimos en una tribu donde tenemos un dios guerrero y que nos dice que la única forma de vivir es bajo una filosofía de guerra constante. Y bueno, entonces, no solo que cuando uno nace uno está rodeado de ese clima constante de guerra, sino que cree que la guerra, matar a otros, está bien y va a actuar en relación a eso. Por otro lado, si tenemos una creencia de que no existe nada, ¿no? No hay nada superior, no hay nada después de la muerte, nada. Vamos a actuar en relación a eso. Y así podría dar un ejemplo por cada religión, un ejemplo por cada religión,
que haya existido en el planeta. Nuestras creencias nos conectan a una forma de vida, a una filosofía de vida. Y ahí Casa 9 habla muy claramente de eso, de la filosofía de vida. Obviamente que parte de esta filosofía de vida también se podría ver por creencias. Entonces, obviamente que un Marte ahí puede dar una búsqueda por una filosofía de vida clara, verdadera, real, tal vez una filosofía de vida hasta podríamos decir bastante marcial, la idea de los estoicos, ¿no? Una combinación de filosofías que nos lleven a ser muy pragmáticos, no sé si tan pragmáticos en el sentido de no creer en nada o creer solo en lo que veo, sino que prácticos, una filosofía práctica, una filosofía que se pueda llevar a lo cotidiano. También podemos analizar ese Marte como, a ver, acción en el extranjero, lucha con extranjeros, peleas con extranjeros, accidentes en el extranjero. Y estamos hablando de una lectura bastante, no sé si tradicional, pero hablando de que a Marte le damos la acción de luchar y las cualidades de la casa. Ahora, si vamos a otro nivel de profundidad, a otro punto, vamos a ver qué le va a dar valor, o vamos a decir, a qué le va a dar peso en sus creencias o en su lista de valores generado por sus creencias, obviamente la valentía, la lucha, el valor, el ser recto, el ser frontal, el no mentir, todo eso va a tener mucha más fuerza con un Marte en casa 9, va a forjar un poco la filosofía que nos gusta. Bien, esta búsqueda de lo correcto, lo real, lo que no miente. Marte tiene una cuestión así muy que se puede expresar como algo que, uy, es sin filtros, es crudo. A ver, ¿cómo lo podríamos decir en fácil? Es así como lo ves. Sencillo, porque también Marte necesita cierta sencillez. Marte, por su necesidad de acción constante y de movimiento constante, no quiere cosas demasiado rebuscadas y muy profundas. Quiere algo que esto es así. Ah, buenísimo. Y es así como lo percibe, como lo vio, como se lo expresaron, y lo expresa de la misma manera. Hasta se puede sentir brusco del otro lado. Pero le gusta ese lenguaje directo, esa forma directa, no lenguaje porque aquí estamos hablando de otras cosas, pero esa forma directa. Entonces va a sentirse atraído por este tipo de filosofías. También Marte en casa 9 es una persona que se siente muy atraída a hacer viajes, a tener experiencias a través de viajes, porque pone su acción, pone su energía en generar viajes, en buscar aventuras, en conocer culturas de extranjero. Bien, o sea, dentro de la filosofía, las creencias está también la idea de cultura, la idea de filosofía, la idea de religión y esta búsqueda de culturas nuevas, culturas en extranjeros, no quedarse estancado. Marte le gusta el cambio, le gusta conocer cosas nuevas. También vamos a ver que Marte es un gran planeta en cuanto a temas técnicos. Es un planeta que ayuda a congraciarse con el uso de las herramientas. Es un planeta que genera cierto gusto o practicidad por lo técnico. Entonces podemos ver que si hablamos de Casa 9 como estudios superiores o como persona preparada, vamos a ver que tiene que ver con, obviamente, una persona preparada en temas técnicos. Hay que ver después porque temas técnicos hay centenares, ¿no? O sea, puede ser, qué sé yo, técnico en armas, por ejemplo, técnico en maquinaria pesada, técnico en ciertas herramientas, técnico. Hay que ver toda la carta para poder interpretar eso, porque puede ser que yo, técnico en implantes dentales, pero hay otros elementos de la carta que conjugan con eso. Entonces, pueden dar una persona con mucha pericia técnica, ¿sí? Con mucha idoneidad técnica, con muchas cualidades o talento técnico. Y después vamos a ver que también, sumado a todo esto, probablemente una persona que sepa de o le guste las artes marciales, el arte de la guerra, la parte estratégica, tal vez no el arte marcial como la idea de, hablábamos de Casa 5 de la práctica de un deporte, ¿no? Sino, o de un hobby, sino acá estamos hablando de la filosofía de las artes marciales, la cuestión de la estrategia. Entonces, puede ser que tenga gusto o también sea una persona que se destaque por tener un conocimiento casi natural de esas cosas. Ahora,
¿Cuál es lo negativo que podríamos ver de esa casa? Así como veníamos diciendo que es la búsqueda de una filosofía de vida acorde a la realidad, a la verdad. Cuando la persona que tiene esta posición cree llegar a cierta verdad, empieza a generar rasgos de dogmatismo. Dogmatismo es que su verdad es la única existente y siente la necesidad de tener que luchar, Marte, pelear, enfrentarse contra las personas que no creen lo mismo o contra todo lo que exprese lo opuesto. Entonces está esta cuestión de, en un punto, y va a depender de la carta, de cómo lo pelee, puede ser una persona que trate de educar, es una persona que, porque hay otros planetas apoyando eso, hay una parte de su carta que se pone a imponer, hay parte de su carta que trata de guiar a otros hacia otras miradas. Y está, digamos, si hablamos de un Marte crudo, y a ver, como cree que este es lo correcto, el resto esté equivocado, es un dogmático estricto, bien, para que vean los extremos. Pues, hablar de todos los grises no es lo más apropiado. La idea es hablar de blanco y negro y que después todos nosotros estamos en esos grises. Pero entendiendo blanco y negro es más fácil, ¿no? Esa combinación de colores. Entonces, impone y probablemente utilice un poco la fuerza para plantear o para, vuelvo a repetir la palabra, imponer su forma de pensar. Entonces esto lo lleva a generar peleas. Peleas y hay que ver toda la carta para ver tipo de peleas. Puede generar peleas que, a ver, una persona muy letrada en un lugar donde peleas con extranjeros, peleas con otras religiones, lo puede tomar como un... Hay que ver, ahí tendría que estar trabajando también un poco Júpiter, un poco Neptuno, pero verlo como su plan de vida, ir por ahí, ¿no? Tendría que haber otros planetas manejando esto. Pero concretamente ese Marte ahí en Casa 9 va a luchar contra todo lo que no sea igual. Puede haber desde una acción intelectual hasta una acción física, una acción política o una acción comunicacional. Entonces, depende de dónde lo agarre, depende de qué planetas ayuden ese Marte o frenen ese Marte. Se pone en la postura de yo tengo la verdad y se las estoy comunicando. Y si no le entienden, se las tengo que hacer entender como sea, ¿no? Se ponen en ese plan. Entonces, ¿cómo canalizar esta energía? Primero entender que Marte, Júpiter no son los planetas. ¿Por qué pongo a Júpiter? Porque en este punto tienen como este elemento en común. No son los planetas más humildes. En general son planetas que están relacionados con estar muy convencidos, inclusive Plutón, y muy convencidos de lo que creen, ¿no? Por diferentes formas de llegar al conocimiento. O sea, Júpiter va a llegar por una experiencia. Entonces, no, mi experiencia fue esta es la verdad absoluta. Marte puede llegar por el pensamiento inductivo, ¿sí? O sea, mezcla el tema de la experiencia con opiniones, con hechos, con lo que leyó con estadística, y tiene un pensamiento más inductivo, pero llega a un punto donde cree tener la verdad. Bien, Plutón trabaja por convicciones, entonces está convencido, la persona está totalmente convencida de que eso es así. El mecanismo de Plutón puede ser un convencimiento más bien profundo, más bien interno, muy relacionado, tal vez, depende si la persona es más intelectual o ideológico, si es más emocional, a los sentimientos. Yo siento esto y no hay forma de sacárselo. Entonces, fíjense cómo son diferentes formas de ver el mismo procedimiento energético, que son los puntos donde eh, se unen. No se olviden que, a ver, cada planeta habla de una energía, una forma, pero tiene elementos en común con otros y elementos no se lleva con otros. Entonces, la energía hay que ver que, bueno, sí, obviamente, si me pongo a ver, Marte tiene cosas en común con todos los planetas tienen cosas en común con todos los planetas, pero tienen mecanismos diferentes. Eso es lo interesante de ver. Entonces digo, uy, Marte y Saturno se llevan mal, pero tienen por un lado, ¿no? Porque uno es la acción intempestiva y el otro es la idea de proyectar a largo plazo y generar el paso a paso y tener un plan. Y Marte no le interesa mucho el plan, va. Pero hay una parte de Marte que habla de la estrategia de la guerra, que conjuga con un pedacito de esa idea de no tan a largo plazo, pero sí tener un plan.
Ahora, también Saturno es un planeta muy crudo, Marte es un planeta también muy crudo, o sea, que le gustan las cosas muy directas. Entonces, eso es lo que podríamos decir tienen en común. Elegí este ejemplo porque sí, ¿no? No, no, no es, no agarré Saturno por algo en particular, simplemente es el primero que se me ocurrió, pero la realidad es que esto lo podemos hacer con cada planeta y podríamos ver que hay elementos en común entre ellos y hay elementos que los hacen únicos. Marte en general, históricamente, ha sido tomado como el pequeño maléfico. Y acá vamos a ver por qué. Porque donde estaba Marte, y hoy por hoy también se puede ver, en general van a ser pérdidas en querellas legales, pero hablamos de pérdidas. Accidentes, ¿no? En este caso, accidentes que pueden ser con extranjeros, en el extranjero, ¿sí? Viajando. Se puede tener esa lectura, pero en general a Marte se le atribuye todo lo que es rupturas, todo lo que es litigio, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con chocar con otra cosa y pelear. Y esto, y acá es interesante, le gusta mucho competir a Marte. Obviamente, como todos, le gusta ganar y, a ver, Marte le gusta ganar, no voy a decir, ay no, a Marte no le importa. Pero el tema de entrar en la pelea es lo más movilizador para Marte. Es el dios de la guerra, ¿bien? No es el dios de la victoria, es el dios de la guerra. Entonces, ¿le interesa competir con otros? Sí. Le interesa todo el tiempo estar poniendo a prueba las cosas, compitiendo. Le interesa entrar en batalla como sea, hasta por diversión. Entonces, esta casa, una de las razones por las cuales va a tender a meterse en batalla es por las ideas filosóficas, por las creencias. Ahí reside para mí el nudo gordiano de esta casa. ¿Sí? El tema central es Marte queriéndose meter en peleas, en conflictos, en competencias, en lo que sea, ¿con qué? Con respecto a sus creencias. No lo quieren ver del lado de las creencias, lo podemos ver del lado de la preparación intelectual. O sea, recuerden, casa 3 tiene que ver con, qué sé yo, podríamos decir hasta un terciario, y ahí tendríamos que ver qué autores van para ese lado, o por lo menos un secundario. Y casa 9 tiene que ver con el mundo universitario. Entonces está esa diferencia, ¿no? La persona preparada, letrada que destaca, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, también Marte va a querer competir con otros para mostrar que es el mejor, es el que mejor ideas tiene. En esta cuestión que hablábamos, ¿no? De que oscila entre lo dogmático y la búsqueda de una verdad. Así que bueno, les recuerdo que somos seres de energía teniendo una experiencia física y esto es crucial, porque si entendemos esa frase que es muy sencillita, vamos a poder entender mucho de lo que nos pasa, porque tiene que ver con cómo canalizamos, movemos, utilizamos y qué energías tenemos en nuestro interior. Así que los espero en los próximos videos y les mando un fuertísimo abrazo. Nos vemos.